Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, buenos días. A ver que aquí había un compañero nuevo, tal vez. Chévere. Camilo Andrés Cedeño, sí está aquí. Sí, señor, presente, aquí estoy, gracias. Ok, de eso salgo al enlace. Bueno, ya lo tienes. Ya entraste a la plataforma, ¿cierto? Sí, es que como estaba demorado, pensé que era algo diferente. No, me asusté fue por la hora. No, es que desafortunadamente, o más bien afortunadamente, pues ya terminamos la otra clase y lo que pasa es que aquí hay un tema de la grabación de la clase que normalmente se demora un poquito en la conversión de Zoom para poder grabar la clase, entonces es por eso. Entonces, pero bueno, ya, por ejemplo, en este momento ya van el 77%, ¿cierto? Y ya pues, ya puedo iniciar clase. Listo. Bueno, ¿cómo van? Camilo, a ver, entonces, vamos a mirar. ¿Qué clase tienen antes que esta? ¿Cuál es la clase anterior? Taller de innovación. ¿Taller de innovación? Innovación y creatividad. Ok, qué bueno. Pero es con harta gente, ¿no? Me imagino. ¿No? Somos como 12. ¿Cuántos? Como 12, algo así. Como 12 también. Bueno. Pero también ese es solo para ingeniería industrial, para, para administración de empresas. ¿O hay más gente allá? ¿Hay de administración? ¿Hay de ingeniería industrial o no? Creo que hay de otras carreras también. Hay de otras carreras también, ¿cierto? De hecho, creo que somos 2 de administración. Ok. ¿Y los otros compañeros, qué otra clase tienen, Sergio? La misma. Es que creo que los de las dos de administración somos él y yo. Ok. Yo. ¿Estela Hernández también? Es que el otro día solo escuché a 2, pero bueno. Ok. Bueno, entonces vamos a llamar de nuevo rápidamente a lista para ver y los que faltan entonces los vamos a incorporar. Héctor Luis Páez Valencia. Presente, profe. Ok, ¿cómo estamos de cámara, Héctor? Déjate ver, por favor. Chimanticos, que apenas acaba de entrar porque no sé por qué se me demoró tanto el celular. Bueno, déjate ver. Ibar Felipe Madrigal. Presente, profe. Ok. Entonces, Marta Cecilia Quintero ya no está. Michael, Axel. Profe, él me dijo que tenía problemas con el internet y posiblemente no podía entrar al día de hoy. No sé Ya. si lo puedo Ok. resolver. Bueno. Entonces, Zaira Luz Pérez no. Ni Viviana Alejandra Torres tampoco. Listo. Carlos Arley. Presente, profe. ¿Qué pasa con esa cámara, Carlos Arley? Ahí está encendida. No, pero no te estamos viendo. Ok, enciendo. Es que si enciendo la otra se me dificulta más la red para escuchar. Pero pues te conectas un minuto. De acuerdo. Carlos Arley. Ahora sí te vemos. Listo. Luz Estrella Hernández. Presente. Aquí sí estás, Luz Estrella Hernández. Sí, señor. Un momentico, pero ¿y tú entraste al anterior de ayer?
Correcto, sí, estábamos, dijeron por ahí, un poquito perdida. Sí, profe, Luces. pero mi clase real es Fundamentos de Microeconomía. Ah, estabas perdida. Sí, señor. Entonces ayer no, o sea, ayer asististe fue a la ingeniería económica y financiera. Sí, súper buena, gracias. Muy buena clase. Bueno. Ok, entonces. Ok, listos. Y Gracias, profe. a ti, Sergio Antonio Burgos. Yo presente, profe. Ah, mire, aquí ya terminó este tema. Regáleme un segundito aquí nomás. Exacto. Pues, clase 2. Económica y financiera. Es que ya terminó de grabar la otra clase. Bueno, y desde el 23 de febrero del 2021. Listos. Ya está esto. Ok, entonces íbamos en Sergio Antonio Burgos. ¿Dónde está? Señor. Ahí está. Está juicioso. Listo. ¿Y quién falta entonces? Yo, para que me llames. Ok, entonces regálame código 1020 1020 806 806 146. 146. Primer apellido, Cedeño con C de casa. Cedeño. Sí, segundo apellido, Rubio Camilo Andrés. Cedeño Rubio Camilo Andrés. Rubio Camilo Andrés. Ok, tu celular, por favor. 310 310. 468 Sí, 3674. ok. Y correo electrónico, por favor. Te lo voy a escribir porque es un poquito complicado. Ah, bueno, sí, ponlo ahí en el chat, por favor. Listo. andresapple@icloud.com. A ver, miren. Esto para que no tenga, para que lo copies bien. Ok. Andrés. Sí. Apple@icloud.com. Listo, muy bien. Ok, ¿falta alguien más? Ya estamos todos. Listo. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos ayer? A ver, alguien ¿qué estábamos charlando ayer? Vamos a la plataforma. A ver, alguien que me recuerde en qué estábamos. Pues estábamos dando como una definición de microeconomía, de economía, miramos factores económicos, agentes económicos, actividades económicas, sectores económicos. Ok, muy bien. Perfecto, muy bien. Y estamos vimos la definición de educatina, ¿cierto? Sí, De qué era microeconomía. La terminamos y vimos, ¿alcanzamos a ver un mapita o no vimos el mapita todavía? No, el mapita todavía no lo hemos visto.
En el mapa todavía no. Vale, entonces vamos a mirarla. Bueno, vamos a compartir pantalla aquí. Vamos a compartir aquí pantalla. Vamos aquí. Y vamos a entrar a la materia Fundamentos. Acabamos de salirnos, listo. Fundamentos de microeconomía. Bueno, microeconomía. Entonces, aquí está ya grabada la primera clase para que por favor se pongan al día. Está aquí en esta. Y estamos mirando también, alcanzamos a ver estas definiciones de micro, las definiciones de macro, la comparación de los indicadores, también lo vimos acá, está aquí en esta presentación de PowerPoint hecha por mí, por su querido profesor. Y tenemos este libro, que también se los recomendé, es el libro de Ideas Económicas Mínimas, donde hay una franja de micro muy importante para que lo tengan en cuenta. Y también tenemos fundamentos de economía como tal aquí. Bueno, vamos a ver estos dos videitos. Y también a ver este... bueno, nos falta este video. Nos falta este video que es muy, muy importante. Vamos a mirar este video. Entonces, ¿qué definición tenemos de microeconomía? De la de ayer, de la que vimos de esta educatina. ¿Qué apuntaron? A ver, ¿cuál es la definición? Bueno, que estudia el comportamiento económico y las relaciones de agentes económicos individuales. Tenemos, pues, catalogados 4 agentes económicos individuales, pues 3 son los más importantes, son las familias o consumidores, empresas o productores, los terceros o el Estado, y pues el cuarto ya son los miembros del sector externo, ya sean pues familias del extranjero o compradores del extranjero. Ok, muy bien. Muy bien, entonces estudia los agentes económicos y su interrelación e interacción con los mercados, ¿cierto? De estos agentes económicos que nombraste, exacto, muy bien. Y en contraste con la parte macroeconómica que estudia, la macroeconomía que estudia ¿qué? ¿Qué dijimos? De los conceptos que estaban ayer allí. Tal vez no los tomamos en cuenta o qué pasó. Miremos rápidamente ese tema. Es posible que nos hayamos quedado un poquito allí cortos. No sé si estoy bien. Tengo entendido que la macroeconomía es la que estudia los aspectos globales como tal de la economía, ¿no? Sí, señor. En forma holística, en forma globalizada, en forma agregada. Estudia también lo que dijimos como el crecimiento económico, estudia los indicadores
de crecimiento económico y de desarrollo de un país, de una economía, del mundo entero, ¿no? A nivel macroeconómico, a nivel agregado, a nivel holístico. Muy bien. Muy bien, Sergio, y muy bien, Felipe. Listo. Entonces, que no me quiere abrir esta. Porque es importante tener esa diferenciación clara. Bueno, ya lo tienen allí, ya nos lo dijeron los compañeros, pero miremos lo de los indicadores que tal vez no quedó como tan claro. Bueno, aquí está patinando un poquito este tema. Vamos a irnos rápidamente entonces más bien a este video y ya volvemos a sacar esto. Vamos a explicar a continuación cada uno de estos términos. En primer lugar, ¿por qué decimos que la economía es una ciencia? En este vídeo... Bueno, entonces vamos a ver este video. Este video es de la Universidad Juan Carlos de España y nos da una introducción a todo lo que es la microeconomía. Ayer veíamos tal vez, no sé si quedó claro, que los tres grandes bloques de la microeconomía se podrían tasar o basar en las tres teorías, ¿no? En la teoría del consumidor, en la teoría del productor y en la de la estructuración de mercados. Esos son los tres grandes bloques de la microeconomía. Entonces allí vemos la interrelación de toda la teoría del consumidor con la teoría de el productor y su interrelación con la estructuración de los mercados. Esos son los tres grandes bloques de la microeconomía que normalmente se estudian. Pero pues nosotros estamos dando algunos apartes, sobre todo de términos económicos, y por eso ayer estábamos mirando los temas económicos para poder entrar ya de lleno en el área microeconómica. En este vídeo estudiaremos el objeto de estudio de la microeconomía. Está compuesto por 4 apartados. El primero, en el que definiremos de qué trata la economía. El segundo, en el que profundizaremos en el concepto de la escasez. El tercero nos hablará de la asignación de los recursos escasos en microeconomía. Y finalmente, el cuarto apartado nos informará acerca de las diferencias existentes entre la micro y la macroeconomía. Se define la economía como la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Entonces apuntemos esa definición está buena. ¿Qué es la economía? Esa es de economía en general. Es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Es decir, que tenemos la particularidad de entender cuál es el principal problema económico. ¿Cuál entenderían ustedes allí? Que es muy importante que lo entendamos porque así es la realidad. En economía siempre hemos buscado precisamente, y por eso se llama economía, debido a que hay recursos escasos, es decir, el principal problema económico se llama la escasez.
escasez. Entonces, ¿cuál es el principal problema económico? Los recursos escasos. La escasez. La escasez es el principal problema económico. Ujú. ¿Por qué se vuelve la escasez el principal problema económico en la sociedad, en general en la economía? Porque el ser humano, como es una ciencia social, el ser humano tiene lo que llamamos necesidades de satisfacer, ¿cierto? La necesidad, o sea, las famosas necesidades o satisfacer sus gustos o preferencias, ¿cierto? ¿Qué son esas necesidades, esos gustos y preferencias de forma ilimitada, infinita, ¿cierto? Que son abundantes versus unos recursos para suplir esas necesidades que son escasos, que son finitos, que son pocos, digamos, ¿cierto? Entonces, esos recursos escasos nos generan ese problema económico, el principal problema económico se llama la escasez. Debido a eso tenemos la posibilidad y la necesidad también de, o la obligatoriedad, digamos, de tomar decisiones, tener alternativas, ¿cierto? Y por eso tenemos la capacidad como seres humanos que somos, con nuestra inteligencia, de hacer esos análisis y tomar una elección o tomar dentro de las diferentes alternativas, debemos, debido a la escasez, tomar decisiones de elección. O sea, el otro tema es que la economía es la famosa ciencia de la elección. Es decir, ciencia social, ciencia de la escasez, ciencia de la elección, porque tenemos que buscar maximizar nuestros beneficios, nuestra riqueza. Y al buscar esa maximización de nuestros beneficios, de nuestra riqueza, de nuestros aumento de posibilidades, capacidades, allí pues estamos tomando una elección, hemos tomado una elección. Es la ciencia de la elección también. Entonces, tenemos esa particularidad, los seres humanos tomamos todos los días, estamos tomando haciendo elecciones, tomando decisiones y haciendo elecciones económicas. Somos hombres, lo que se llama el ser humano son los homo economicus. Es decir, somos el hombre que está tomando decisiones económicas día a día. Nos basamos en eso, somos economistas todos de cierta forma, porque estamos siempre buscando la economización en todo lo que hacemos, la racionalización en lo que hacemos. Y por eso tomamos esas decisiones. Entonces, la economía, ciencia social, ¿no? ¿Por qué es una ciencia social? ¿Quién me dice? Ciencia social. ¿Por qué será? Porque su fin es ayudar a la sociedad a encontrar estas falencias en cuanto a escasez. Y que estudia el comportamiento del ser humano. Entonces, estudia el comportamiento del ser humano sobre esa situación de escasez y cómo toma esas elecciones. Muy bien, Estela. Ok, entonces tenemos ciencia social que estudia la asignación, porque la sociedad a través de los sistemas económicos también hace asignación de recursos. Vea lo importante de eso. En Colombia, en todos los países, obviamente es el actor económico que asigna recursos inicialmente, ¿cierto? Pues es el Estado, ¿cierto? Es el principal actor que asigna recursos y asigna recursos escasos.
entre fines alternativos, es decir, entre posibilidades, entre opciones, entre diferentes alternativas. Tomamos decisiones y elegimos. Listo. Vamos a explicar a continuación cada uno de estos términos. En primer lugar, ¿por qué decimos que la economía es una ciencia? Decimos que la economía es una ciencia porque utiliza un método científico. ¿En qué consiste el método científico? Consiste en que, partiendo de la observación de la realidad, formulamos distintas hipótesis de comportamiento. Después, esas hipótesis hay que contrastarlas y finalmente llegamos a formular una teoría sobre ellas. Por ejemplo, podemos imaginarnos a un señor que está debajo de un manzano y le cae una manzana en la cabeza. La observación de la realidad que realizamos es que ha caído una manzana. ¿Qué hipótesis podemos formular? Podemos pensar que a lo mejor los cuerpos se atraen en función de su masa. Tenemos que contrastarlo y probamos con una manzana, con una piedra, con un bolígrafo, con cálculos obviamente mucho más exhaustivos y más complicados. Y llegamos a formular finalmente, una vez que hemos contrastado que eso ocurre, la ley de la gravedad. ¿Qué haría un economista? Un economista podría observar igualmente las manzanas, pero obviamente no en ese mismo sentido. Puede ir a la frutería y ver que ha aumentado el precio de las manzanas desde la última vez que fue. Y le puede preguntar a su amigo el frutero qué ha pasado con la venta de manzanas. Y muy probablemente le dirá que ha disminuido ante un incremento en el precio. Eso es una observación que está realizando, como veíamos en la observación del señor que le caía la manzana a la cabeza. A partir de ese momento se puede plantear una hipótesis. Entonces esto es el famoso método científico, acuérdense de eso, ¿no? El famoso método científico, que normalmente uno lo hace en las investigaciones. Cuando ustedes vayan a hacer su tesis de grado, bueno, ¿en qué semestre están? Están, pero no se van, al paso que van se van a graduar muy rápido, ¿cierto? Entonces, cuando vayan a hacer su tesis de grado ya tienen que ir pensando cómo hacerla, pues tienen que plantearse una investigación que tiene una hipótesis, ¿cierto? Y ustedes tienen que solucionarla, esa hipótesis, y tienen que dar una solución a esa hipótesis, ¿cierto? Basados en una tesis. Y esa es la tesis que tienen que presentar para graduarse. Claro que aquí en esta universidad hay muchas opciones, hay unas opciones del semillero para graduarse, ahí les estoy contando, y entonces eso ya tienen unidades temáticas de investigación. Hay algunos, bueno, yo he sido jurado de tesis y también he dirigido varias tesis, por eso les estoy comentando esto. Y he dirigido unas tesis, por ejemplo, para los de administración particularmente, sobre problemas de negocios, sobre temas de, por ejemplo, ahorita hicieron una tesis de un análisis comparativo de casos de éxito empresarial y sobre todo de modelos de negocio empresarial, por ejemplo, en el sector de bebidas de café. Entonces compararon a Tostado, compararon a OMA, a Starbucks y a Juan Valdez, pero principalmente hicieron el comparativo entre dos de estas y hicieron toda una tesis sobre cuál es el mejor modelo de negocio y por qué ha crecido tanto. Tostado, por qué ha crecido tanto, por ejemplo, en estas épocas, cuál ha sido el modelo de negocio y por qué ha funcionado. Entonces, eso es lo que están haciendo como tesis. Pero hay unos semilleros, por ejemplo, que manejan un tema de investigación, por decir algo, el Transmilenio. Entonces, las diversas fases del Transmilenio, las diversas rutas de Transmilenio, transportes comparativos con el Transmilenio, y eso ha sido también pues algo muy positivo de la universidad, porque ha logrado ayudarle a los estudiantes para que saquen conclusiones, saquen tesis que aporten al sistema masivo de transporte de Transmilenio. También tuvieron otro tema sobre contaminación ambiental y sobre todo contaminación del aire en Bogotá, que también me pareció muy bueno.
Y hay unos temas allí muy interesantes en los cuales ustedes haciendo esas tesis, pues van a aportar muchísimo, van a aportar muchísimo. Ojalá pues tengan esas mismas posibilidades a futuro para hacer estos tipos de investigación. Pero eso sí, háganlo con toda la conciencia, desde ya tienen que prepararse mentalmente, salir a investigar, salir a hacer las encuestas, hacer todo un análisis investigativo para que realmente puedan generar buenas soluciones y buenos aportes con sus tesis, porque la idea de las tesis es que aporten a la sociedad, de que den soluciones a la sociedad, no que se queden en simplemente un tema para pasar la materia y chao, para pasar y tener el título y chao. Eso no aporta nada, hay que realmente investigar. Hay unos alumnos de ingeniería industrial que inclusive crearon un polímero. Más que un polímero, crearon una solución precisamente para el derramamiento del crudo en los derrames que hay por las explosiones y por las subpresiones que hay de los oleoductos muchas veces. Entonces, hay derrames de petróleo y entonces están con un producto creado de unas plantas colombianas, de un desecho colombiano, producto creado para absorber esos hidrocarburos que normalmente se disgregan pues en el agua y entonces se echa este material, es un material realmente poroso, pero pues que empieza a absorber precisamente estas partículas y fue una tesis de grado prácticamente laureada de la universidad, porque es todo un tema de investigación, lleva 5 años, creó el producto y ya es un producto nacional que compite con los extranjeros y es una de las cosas interesantes que están haciendo los alumnos y compañeros de ustedes de la universidad. Entonces, es importante que hagan ese tipo de cosas y hagan una investigación que aporte, que sea diferente. Nosotros acá como administradores tenemos muchísimas cosas también que hacer, que aportar sobre modelos de negocio, sobre casos de éxito, cómo entender cómo son la toma de decisiones precisamente de los gerentes y por qué toma de decisiones son exitosos los empresarios colombianos, por ejemplo, temas del empresariado colombiano. Hay cosas muy, muy interesantes allí. Bueno, pero entonces fíjense que todo es un tema de investigación. La tesis que ustedes van a hacer, tienen que investigar, tienen que hacer, tienen que plantearse hipótesis y lograr armar sus tesis. La hipótesis sería que al incrementarse el precio de un bien, la cantidad que los consumidores demandan disminuye. A continuación, tendrá que contrastar esa hipótesis. Puede hacerlo consultando otras fruterías o bien observando otros bienes, porque una ley se ha de cumplir para todos los casos posibles. Tendrá que probarlo con manzanas, con kiwis, con los coches, con televisiones, etc. Y en un establecimiento, en otro, y podrá hacer un estudio tan concienzudo como queramos. Si observa finalmente que esa relación inversa entre precios y cantidades se cumple siempre, podrá formular la ley de la demanda, con todas sus peculiaridades y con todas las matizaciones que queramos introducir. Pero esa es la forma de trabajar de manera científica. Entonces, dijimos en la definición inicial que la economía es una ciencia que estudia la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Tenemos que comprender en qué consiste eso de que sean recursos escasos. En primer lugar, hay que dejar claro que el hecho de que sean escasos no es que haya poco. Puede haber mucho de una determinada cosa y no por ello ser escaso. Eso es importante también aclararlo. Hay cosas que no son escasas porque no tienen demanda. Si tuvieran demanda, alta demanda,
así existieran en abundancia, también podrían o se vuelven escasos. Y lo contrario, puede que haya en abundancia, pero como no tienen demanda, pues no son bienes escasos. Pero miremos la explicación, interesante esto. La escasez es un concepto relativo. Depende de la oferta y de la demanda. No basta con que haya poco. Lo podemos ver fácilmente con un ejemplo. Tréboles de 5 hojas. Probablemente haya muy poquitos, pero nadie los demanda. ¿Para qué quieres un trébol de 5 hojas? Quizás alguien piense que los tréboles de 4 hojas dan buena suerte y los busque, e incluso esté dispuesto a pagar una cantidad mínima de dinero por ellos. Bueno, yo no sé si existen realmente los tréboles de 4 hojas o eso es carreta. Alguien que sepa, ¿alguien lo ha visto? Yo nunca he visto tréboles de 4 hojas, por ahí de 3. No, de 3. De 3, ¿cierto? De 4 Sí, creo que señor. no existe. De 5 me imagino. Bueno, menos. Tréboles de 5 hojas habrá muy poquitos en la naturaleza, porque no es una cosa habitual. ¿Pero son escasos? No, porque nadie los demanda. Aunque haya una pequeña cantidad de ese bien, nadie los demanda y por tanto no son escasos. Igualmente, el hecho de que haya mucho, una gran cantidad de una determinada cosa, de un determinado bien, de un determinado servicio, etcétera, no significa que deje de ser escaso. Pensemos en el petróleo. ¿Cuánto petróleo hay debajo de la superficie terrestre? Hoy por hoy todavía hay mucho petróleo. Cada día se sacan millones y millones de barriles de petróleo del subsuelo terrestre. Hay mucho, pero ¿es escaso? Efectivamente, es escaso. ¿Por qué? Porque lo demandamos en una gran cantidad, diariamente, y eso hace que se produzca esa escasez. Que haya poco de un determinado bien no significa que sea escaso y que haya mucho no significa que deje de serlo. La escasez es un concepto relativo que depende tanto de la oferta como de la demanda. Entonces, es un concepto relativo, depende tanto de la oferta como de la demanda. Depende qué cantidades están dispuestos a pagar los consumidores, ¿cierto? Por esos productos y su consumo como tal. Es decir, las cantidades demandadas. Entonces, allí la escasez depende mucho de los mercados, depende mucho de los consumidores, depende mucho de los tipos de bienes. Fíjense que depende de tantas cosas la oferta y la demanda, los famosos determinantes de la oferta y la demanda, ¿cierto? Dependen de la tecnología, dependen de los bienes que tienen reemplazo, dependen de los bienes complementarios, ¿cierto? Entonces dependen de muchos factores si son escasos o no, depende de su demanda y de su oferta, porque entonces eso es el famoso tema de lo que pasa en las plazas de mercado, ¿no? Con el famoso tema y lo que pasó ahorita, por ejemplo, con la pandemia. Estaban acaparando productos precisamente para hacerlos subir subrepticiamente el precio, cuando existían los productos sin problema, pero entonces, no, empezaban a acapararlos, ¿cierto? A tenerlos quietos, no los movían en el mercado, a guardarlos, digámoslo así, para hacerles subir de precio. ¿Por qué? Porque había demanda. Entonces, no había suficiente, o sí había suficiente oferta, pero entonces acaparan, guardan para hacer subir de precio y ganar un precio con base en la necesidad, con base en la demanda. Entonces, sí, la escasez es relativa, depende de la oferta y de la demanda. La escasez, por supuesto, no es uniforme. Lo que en unos sitios es escaso, en otros puede ser todo lo contrario. Pensemos, por ejemplo, en el agua, que en unos sitios puede ser escasa y en otros territorios puede ser tan abundante que cubra sobradamente las necesidades de la población. Cualquier cosa que podamos imaginar puede tener sus diferencias desde un punto de vista geográfico, pero también desde un punto de vista temporal. Por eso, Colombia y en general, digamos, los países de Sudamérica tienen una de las cosas más preciadas en el mundo, que es el agua. Tenemos recursos hídricos muy abundantes y se ha hablado inclusive de a futuro
que lo que va a reemplazar, y las guerras van a ser por agua potable, ¿no? O sea, van a reemplazar el petróleo, que las guerras han sido por petróleo en estas últimas épocas. Entonces se está hablando de que las nuevas guerras van a ser, el nuevo petróleo va a ser el agua, ¿cierto? Colombia es un país con muchos recursos hídricos y se ha hablado inclusive de la posibilidad de que Colombia también se vuelva exportador de agua, ¿no? A futuro. Hay multinacionales, hay empresas multinacionales, entre ellas, por ejemplo, que me acuerdo en este momento como Nestlé, que ya son dueñas y han hecho todo lo necesario por ser dueñas de esos recursos hídricos porque se están adelantando a futuro. El que tenga las concesiones de agua, las que tenga las posibilidades de tener agua, pues va a ser a futuro, ¿cierto? Esa va a ser la mayor concentración de riqueza a futuro, el que tenga esos recursos hídricos como país, como empresa, ¿no? El agua va a ser el petróleo del futuro. Algo que hoy es escaso, mañana puede dejar de serlo, y viceversa. El petróleo, que estábamos mencionando antes, que hoy decimos que es escaso, pero si mañana descubrimos una fuente de energía alternativa mucho más barata, menos contaminante, dejaría de ser escaso, porque dejaríamos de demandarlo. Del mismo modo que algo que hoy no es escaso, mañana puede empezar a serlo, porque se ponga de moda, porque empecemos a utilizarlo de una forma acelerada, etc. Un instrumento que habitualmente utilizamos para medir la escasez son los precios. Es importante darnos cuenta de que los precios de las cosas no representan la importancia que tienen para nosotros, sino que nos muestran la escasez. O sea, de nuevo, esos precios se forman, esos precios normalmente se forman, los precios normales, los precios de mercado que llaman, los precios internacionales, pues se forman en los mercados. Es decir, a través de la oferta y la demanda. Por eso los famosos commodities o los precios de estos petróleo, del carbón, ¿cuáles? De las energías alternativas, ¿cuáles son las famosas, de los combustibles fósiles, de la energía fósil? ¿Cuáles son los famosos combustibles fósiles que todavía somos muy dependientes, la humanidad, para producir energía principalmente y que mueven, tienen la capacidad energética de mover las economías en el mundo? ¿Cuáles son? Petróleo, Petróleo, el gas, el gas, ¿qué más? El carbón. el Ahí carbón. entraría el coltán. El coltán o sea, son de las famosas llamadas tierras raras, pero son minerales que sí que requieren, pero no son combustibles, digamos como No tal son en este depósitos. momento, no son combustibles, pero sí son minerales que requiere el ser humano para sus desarrollos y su innovación. Por ejemplo, el coltán se utiliza precisamente, el coltán es la famosa columbita y la tantalita, que se utilizan sobre todo para los temas de las baterías, ¿no? Entonces, y el ion litio, pero son minerales utilizados, digamos, para almacenaje de esa energía. Como combustible como tal, para mover maquinarias, para mover y producir energía eléctrica, los principales son esos: el petróleo, son el carbón, son el gas, ¿cierto? Son los biocombustibles, ¿cierto? Que están, tal vez hablábamos ayer con ustedes o tal vez en la otra clase, los biocombustibles, pues que está esa dicotomía entre producir energía, o sea, se producen estos alimentos, porque son inicialmente alimentos, son por ejemplo producir maíz, pero del maíz se sacan el famoso
biocombustible. Entonces allí se genera esta dicotomía entre o producir para generación de energía, hacer biocombustibles, o producir para alimentación. Y fíjense que con todo lo que está pasando en el mundo, pues está complicadas las cosas y hay que producir también eh, para, para alimentos, ¿no? O sea, sobre todo porque está creciendo la población mundial a unos ritmos exponenciales. En este momento tenemos 7.500 millones de habitantes, pero hacia el 2050 hay teorías de que van a llegar a los 11.000 millones o pueden estar sobre los 10.500 millones de personas en el mundo. Entonces, si hoy hay escasez de alimentos para suplir todas las necesidades del mundo, pues, de la población mundial, pues imagínense en el 2050. Entonces, hay un reto muy grande sobre qué hacer con esta situación. Y sobre todo, pues porque se necesita tanto producción de energía para darle energía a todas estas nuevas cantidad de seres humanos que van a estar en la Tierra, más alimentos diarios, alimento constante a estas personas también. Entonces, fíjense que, y eso se llama calidad de vida, eso se llama salir, obviamente, de los temas de la pobreza absoluta y de generar bienestar precisamente en la población mundial. Entonces, hay unos temas de bienestar mundial, de bienestar para la población mundial, pues que son difíciles porque se tienen que hablar, se está hablando pues de megaproducciones de comida como tal, de productos pues para la comida. Entonces, ahí está la dicotomía entre producir para energía o producir para alimento. Vamos a ver de pronto un video. Sí, ese video es chévere. Ustedes lo tienen que ver. Es un video sobre, vamos a ver el video de cómo funciona la máquina de la economía de Ray Dalio, que es muy interesante para que ustedes entiendan la economía y muchos de sus factores y cómo funciona para la microeconomía como tal. Y vamos a ver otro video que ustedes tienen que hacer ese análisis de ese video sobre el fin del petróleo. Es un video muy didáctico, es un video como de dibujitos animados, pero es muy didáctico y le da a uno una visión muy interesante sobre ese tema de los combustibles. Y si el fin del petróleo, sí, ¿qué pasaría cuando se reemplaza o se logre reemplazar el petróleo, si es que se puede reemplazar? Bueno. Por ejemplo, un diamante es algo que es bastante caro. ¿Por qué? Por la escasez, por las diferencias entre la oferta y la demanda, por la relación que existe entre la oferta que hay y la demanda que realizamos. Por el contrario, si yo abro el grifo de mi casa y bebo un vaso de agua, eso me va a costar una cantidad irrisoria de dinero, mínima. Sin embargo, es muy importante para mí, porque el agua es fundamental para que yo viva. ¿El diamante es fundamental para que yo viva? Normalmente no. Nadie vive de comer diamantes. Lo que estamos viendo entonces es que la información que nos están dando los precios es acerca de la escasez y no de la importancia que tiene el bien en cuestión. Sí, fíjense esa comparación. Pues sí, el diamante vale un jurgo de plata, pero es porque es escaso, ¿no? El diamante precisamente, el diamante es la cristalización del carbón durante muchos años y se dan esas cristalizaciones del carbón en ciertas zonas, sobre todo, por ejemplo, en lo que llaman la kimberlita, que eso es temas de piedras volcánicas, es decir, a grandes temperaturas se cristaliza y a grandes presiones. Entonces, el carbón per se es la creación precisamente
de estos combustibles que son realmente bosques que fueron por los movimientos telúricos cubiertos por piedras, ¿cierto? Esta famosa piedra caliza, bosques cubiertos por piedras que bajo estas piedras que le generan presión y calor se convierten en estos combustibles. La teoría de la creación, por ejemplo, del petróleo como tal es por los almacenajes no de bosques como tal, sino de los grandes dinosaurios, ¿cierto? De la acumulación de animales como tal en ciertos lugares también bajo presión y bajo calor que formaron estos aceites especiales, ¿cierto? Que son el petróleo como tal. Y allí tiene uno bajo la presión y bajo el calor, pues la formación durante muchos años en el tiempo, ¿cierto? Desde el periodo Cretácico, ¿cierto? Hasta la fecha, pues esos grandes depósitos de combustibles fósiles, ¿cierto? Porque son de animales y de vegetales, pues del pasado, son estos fósiles que el ser humano ha tenido la capacidad de entender cómo se utilizan y se han utilizado durante muchas décadas, muchos ya siglos, ¿cierto? Y el petróleo como tal, desde 1800 algo, pues se volvió fuente de energía, ¿cierto? Y se entiende que allí hay acumulación de energía para producir trabajo, la famosa fórmula esa física, ¿cierto? Que nos ayuda a generar movimientos, nos ayuda a generar trabajo, nos ayuda a utilizarlo para el desplazamiento del ser humano, para el transporte, para ahora pues para la generación de energía eléctrica. Y entonces todo eso es energía. Todo eso es energía. Y esa energía es la que estamos consumiendo día a día, pero eso se genera de los combustibles fósiles. Entonces, allí hay toda una cuestión de la famosa escasez, porque estos recursos son los famosos recursos no renovables. Es decir, yo no puedo reemplazar todos esos bosques que fueron durante varios miles de años cubiertos por piedras tan fácilmente. Más sin embargo, por ejemplo, los diamantes, bajo presión y en Rusia sí se inventaron unos diamantes, lo que llaman los diamantes sintéticos, que utilizaron unas máquinas bajo calor y presión formando estos diamantes sintéticos. Sí hay diamantes sintéticos. Más sin embargo, naturales como los da la naturaleza, pues, valga la redundancia, pues no son tan fáciles de encontrar. Como les digo, son producidos por bueno, hay como dos fuentes básicamente de los diamantes. Una es lo que llaman a través de las piedras kimberlitas, que son las que son piedras volcánicas como tal, ¿cierto? Y otras también del carbón como tal en zonas carboníferas, pero donde han tenido mayor presión y cristalización del carbón. ¿Ok? Bueno, entonces, no dependen realmente los precios, sino de la escasez de la oferta y la demanda, no de la importancia. Por otro lado, podemos preguntarnos, ¿quién padece la escasez? ¿Quién sufre la escasez? La respuesta es que todos sufrimos la escasez, tanto los consumidores como los productores o los estados. ¿Los consumidores tenemos escasez? Pues claro, el dinero que tenemos no nos da para hacer todo lo que quisiéramos hacer con él. Y esto
no solo nos sucede a personas que tengamos unos ingresos bajos, sino cualquier persona, hasta los futbolistas de élite que ganan mucho dinero, siempre tienen esa necesidad de tener más dinero porque sufren esa escasez. Vea, o sea que nuestro personaje James Rodríguez, que es pariente mío, no mentiras. Solo tendremos el Rodríguez, pero si nos unimos los Rodríguez elegimos presidente, lo mismo que los Pérez. Los Pérez es otro de los apellidos más comunes que hay. Pero bueno, todos sufrimos de escasez, hasta James. ¿Cuánto está ganando James en este momento? Alguien que sea fanático del fútbol, a ver. ¿Ni idea? Profe, pues no soy fanático del fútbol, pero tengo entendido que equivale a 71 veces al salario mínimo. 71 veces el salario mínimo. Pero eso es... Pues, profe, es que los jugadores como ganan por temporadas, Sí. pues busqué ahí y me parece que gana 7.1 millones de libras esterlinas por temporada. 7.1 millones de libras esterlinas por temporada. Él está ahorita en el ¿qué? En el Everton, ¿es? En el Everton, sí. Imagínense eso. Multipliquemos 7.1 millones. ¿Cuánto tiene la temporada? ¿3 meses? ¿4 meses? Eso sí, no sé, profe. Pero sí, más o menos debe tener eso. Bueno, vamos a suponer que son 4 meses. Pongámoslo así más sencillo. Vamos a suponer que son 7 meses. Se gana $1 millón mensual. $1 millón mensual. De libras esterlinas mensual. Multiplíquelo por 4.000 pesos más o menos que debe estar la libra versus 4.000 pesos. Se gana 1 millón de libras y ya se gana 4.000 millones de pesos mensuales. Pesos colombianos, 4.000 millones de pesos colombianos mensualmente. Eso es mucha plata, pero muchísima plata. ¿Cuánto está el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia? 908.000. 908.000 más da como 1.014.000 pesos. De 1 millón de pesitos a 4.000 mensual. Fíjense la gran diferencia. Y todos tenemos problemas de escasez. La escasez para él va a ser diferente, claro. Tiene otras connotaciones. Entonces, eso es lo que pasa con estos grandes consumidores. Pues la escasez para él va a ser la escasez de un yate, la escasez de los lujos, digamos en general, de las casas, de los relojes de alta gama, de los carros de alta gama. La escasez de ellos empieza a ser los aviones, empieza a ser todo este tipo de cosas que hay en el mundo, ¿no? Entonces, esa es la situación, pero sigue teniendo escasez. Si tienes un coche, estás satisfaciendo tus necesidades de transporte. Pero un futbolista o un empresario que gane mucho dinero no va a querer un coche, va a querer un avión privado, etc. Y para conseguirlo, siempre va a tener escasez. Todo el mundo sufre la escasez, excepto algunos privilegiados como yo. Efectivamente, yo soy un caso excepcional. Yo no sufro el problema de la escasez porque tengo el dinero que quiero. Sin embargo, cualquiera de los mortales sí tiene ese problema de escasez. Fijaos, imaginemos que yo necesito dinero, pues lo que hago es coger un trocito de papel. Cojo el trocito de papel, lo doblo y soplo. Y entonces lo convierto en un billetito de 50 euros. Puedo hacerlo tantas veces como desee. Bien, yo no sufro el problema de la escasez, pero eso no es lo habitual.
También sufren el problema de la escasez las empresas. Las empresas no tienen un dinero ilimitado. Con el dinero que tienen pueden invertir en hacer una nueva fábrica, repartir dividendos a sus accionistas o pagar unas remuneraciones extraordinarias a sus empleados, pero no todo a la vez con el mismo dinero. Los estados igualmente tienen limitaciones. Con los ingresos que tienen, no pueden hacer frente a todos los gastos en los que quisieran incurrir. En el momento actual de crisis económica lo vemos en el día a día. Los presupuestos no les dan para hacer todo lo que quieran. No tienen dinero para satisfacer todo aquello que quisieran. La escasez afecta, por tanto, a todos los niveles. Si los recursos son escasos, habrá que asignarlos. Como los recursos de los que disponemos son escasos, nos vemos obligados a asignarlos entre fines alternativos. Tenemos que elegir. De hecho, muchas veces se dice que la economía es la ciencia de la elección. Por ejemplo, respecto del comportamiento de los consumidores, supondremos que siempre realizan esa elección entre todos los bienes que pueden escoger, dadas sus preferencias y sus restricciones presupuestarias, que vienen dadas por los precios de las distintas cosas y por la renta de la que disponen, buscando ser lo más felices posibles, lo que en economía llamamos buscar maximizar la utilidad. Maximizar la utilidad. Siempre en economía se busca, y sobre todo en los temas financieros y económicos, es maximizar los beneficios o que genere beneficios, generar valor, maximizar los beneficios. Ay, carajo, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó aquí? A ver. Estoy metiendo mal el dedo. Ahora sí, otra vez se nos había ido esta misma. Vamos a explicar a continuación cada uno de estos términos. En primer lugar, ¿por qué decimos que la economía es una ciencia? Ya vamos por aquí. Respecto del comportamiento de los consumidores, supondremos que siempre realizan esa elección entre todos los bienes que pueden escoger, dadas sus preferencias y sus restricciones presupuestarias, que vienen dadas por los precios de las distintas cosas y por la renta de la que disponen, buscando ser lo más felices posibles. Entonces, ahí hay unas restricciones, ¿no? Las restricciones precisamente para poder consumir, para poder demandar bienes y productos, bienes y servicios, son, en primera instancia, las preferencias, es decir, lo que yo prefiero, lo que me gusta comer, lo que mis preferencias como tal, porque también, pues en temas, por ejemplo, inclusive de salud, pues hay personas que tienen
por problemas de salud, restricciones alimentarias y tienen que cambiar su sistema alimentario, por ejemplo. Entonces tienen que invertir en comprar cierto tipo de productos diferentes a los otros que hay y ello pues genera un tema de sobrecosto muchas veces, pero hay un tema de preferencias, ¿no? Y de necesidades. Entonces, de acuerdo a mis preferencias, a mis necesidades, pues también tengo una restricción, pero también tengo una restricción acorde con mi presupuesto, es decir, con mis ingresos. Lo primero que tengo en temas de restricción, pues son mis ingresos. Lo que en economía llamamos buscar maximizar la utilidad. Muchas veces es el mercado quien da una respuesta a cómo se asignan los recursos, a qué cosas se asignan, para quién, el cómo, etc. Se antoja, por tanto, necesario conocer los mercados, la oferta y la demanda, y cómo se interrelacionan y cómo se alcanza el equilibrio. Y veremos también que el Estado también desarrolla un papel importante en la asignación de los recursos, ya sea mediante la fijación de impuestos, con el establecimiento de precios máximos o precios mínimos, otorgando subvenciones, etc. Muchas posibilidades que están en su mano que también van a influir en la asignación de los recursos. Finalmente, tenemos que distinguir entre la microeconomía y la macroeconomía. En microeconomía estudiamos detenidamente el comportamiento de estos agentes económicos que acabo de mencionar, los consumidores, las empresas, el Estado, y también cómo se relacionan dentro de los mercados en distintas estructuras, como la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio o la competencia monopolística. Por el contrario, en macroeconomía nos ocupamos del agregado, del nivel de precios general de la economía, en lugar del precio de las manzanas, como estábamos estudiando en el caso particular de un determinado mercado. Del nivel de producción general de la economía a través de agregados como el Producto Interior Bruto, en lugar del nivel de producción de cada empresa particular. De la tasa de desempleo de un país, en vez del número de trabajadores contratados en una empresa. Quedan claras, por tanto, las diferencias entre la micro y la macroeconomía. Ok, entonces hay una diferencia entre la micro y la macroeconomía. Que ya lo estamos viendo aquí. Y lo vimos en qué es la microeconomía. Aquí está. Ahí estamos viendo fundamentos de economía. Sí, profe. Sí, Esto fue lo que vimos ayer, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? sí. Ok, entonces allí al final tenemos unas definiciones. De microeconomía, lo que las veíamos ayer, pero lo vamos a repetir hoy rápidamente, es la parte de la economía que estudia los agentes económicos en forma individual y sus respectivas interrelaciones económicas, estudia el funcionamiento de mercados individuales de bienes y servicios, explica cómo están organizados estos mercados y cómo se determinan los costos de producción y los precios de mercado. Estudia las tendencias económicas de corto plazo y con las variaciones de desempeño en los agentes individuales de la economía. Es la economía empresarial, de la gestión empresarial y o directiva. Estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales donde operan estos agentes, o sea, en los mercados, en la sociedad, en las economías. Estudia las elecciones de individuos, familias, consumidores, empresas, productores y gobiernos, es decir, de forma mixta. La elección de todos los agentes. Estudia las elecciones de individuos, familias, empresas y gobiernos. Y para esas elecciones, pues se basa en los
formación de precios en los mercados por oferta y por demanda. En cambio, macroeconomía, pues ya lo veían también allí, ya lo veíamos allí, es la parte de la economía que estudia de forma holística, es decir, como un todo a nivel nacional y global. Estudia la economía, estudia los grandes agregados económicos como la demanda y ofertas agregadas. O sea, ya son las del país, la demanda agregada del país, no las demandas de las empresas, ni la demanda de los consumidores, ni la oferta de los productores. Entonces, estudia los grandes agregados económicos con la demanda y ofertas agregadas, el desempleo, el empleo, las tasas de interés, el nivel general de precios y el crecimiento de la producción. Pero estas tasas de interés son las tasas de interés de crédito para todo el sistema crediticio colombiano, para todo el sistema crediticio de un país, ¿sí? Para el control de la inflación del país. Esas tasas de interés. La tasa de o la banda de control, se llamaría una banda de control de la inflación. Entonces tiene que tener máximo una X determinada porcentaje esa tasa inflacionaria. Y eso lo hace, esos controles obviamente son a través, controles macros, a través, como les contaba, del Banco de la República. Banco de la República. Bueno, se centran los movimientos del ciclo económico. Ya los habíamos visto, ya hoy los revisamos. ¿Cuáles son los 4 ciclos económicos? Las 4 fases del ciclo económico. ¿Cuáles son? Otra vez. Que a mí se me olvidó. No mentiras. ¿Cuáles son las 4 fases? ¿Quién me dice? Creo que es auge, crisis, recepción, depresión y recuperación, creo. Sí, pero serían allí recesión, ¿cierto? Decrecimiento, recesión, recuperación, el crecimiento, ¿cierto? Y porque cuando estamos ya en auge, digamos, es una de las fases, y cuando estamos en las fases más altas, digamos, del ciclo, ¿cierto? Estamos en auge, y cuando ya estamos bajando, cuando ha habido una desaceleración, empieza a generarse la recesión, ¿no? La famosa recesión económica. Entonces, la macroeconomía dice, se centra en los movimientos del ciclo económico y las implicaciones de dichos movimientos para el crecimiento económico, la inflación, la recesión, la productividad, los déficits presupuestarios y comerciales y el valor de la moneda y las tasas de interés. Entonces, de acuerdo a cómo esté moviéndose el ciclo económico en un país, en una economía como tal, pues se empiezan a aplicar políticas monetarias, políticas comerciales, políticas fiscales para desestimular el consumo y la demanda, o para aumentar el consumo y la demanda de acuerdo al ciclo económico. Entonces, si estamos en ciclos económicos bajos, digamos en la fase baja del ciclo económico por la crisis, ¿cierto? Arriba es auge y abajo es crisis, digámoslo así, por las crisis económicas. Entonces, ¿qué se busca con la crisis para superar esa crisis económica? Pues se busca la reactivación, el estímulo a la economía, ¿cierto? Eso es lo que está buscando en esa fase, es lo que se busca en esa fase. Y para ello, pues hay una aplicación de todos estos temas macroeconómicos que lo maneja normalmente pues el gobierno de turno con su ministro de Hacienda y con los directivos del Banco de la República, ¿cierto? ¿Para qué? Para poner políticas económicas
que ayuden y estimulen la economía de un país. Eso lo hacen en conjunto precisamente el gobierno con su ministro de Hacienda, con el Banco Central. Analiza el funcionamiento de la economía nacional y global en forma agregada y en conjunto, de forma holística, ¿cierto? ¿Qué significa holístico? ¿Qué es la palabra holos? Desde un general, desde un todo. Como un todo, como un todo. Sí, señor. Eso quiere decir verlo como un todo, no verlo en sus partes individuales, sino verlo como todo un sistema globalizado. Es el estudio de los fenómenos que afectan al conjunto de la economía, incluida la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Entonces, allí hay una serie de variables, ¿cierto? Digamos, como indicadores estarían estos, ¿sí? Entonces, aquí vemos esos ejemplos que veíamos ayer tal vez. Entonces, acá muy importante en términos microeconómicos, pues, ¿cuáles son los ingresos individuales? ¿Cuánto es el pago por mi salario? ¿Cuál es el costo variable en las empresas? Costos fijos y costos variables en las empresas. Muy importante hacer esos análisis. ¿Cuáles son los beneficios empresariales aquí, no? ¿Cuáles son los ingresos marginales, el costo marginal, el precio de los productos, cómo se forman en las ofertas y las demandas, ¿no? Y esto ya lo habíamos dicho ayer que estaba al revés. Aquí es la métodos de contabilidad financiera, las famosas NIF, el software contable, para manejar el tema microeconómico, es decir, la parte contable de las empresas. ¿Por qué existen las famosas NIF? ¿Eso lo hablamos ayer o no? ¿Qué pasa con las NIF? ¿Qué son las NIF? ¿Alguien sabe? Son las normas internacionales financieras de información financiera. De información financiera, muy bien. ¿Y por qué se crearon esas NIF? Para que haya como unas reglas estandarizadas a nivel global, o sea, que todo el mundo se entienda y que cada país no tenga como su propio sistema. De acuerdo. Resulta y pasa que a raíz de la manipulación de los estados financieros y la cuantificación diferente del caso Enron, ¿sí se acuerdan? Por allá en el año 2000, pues resulta y pasa que dieron a la quiebra con estas dos empresas, manipularon las acciones, manipularon los estados financieros, inflando los estados financieros, inflando las reservas gasíferas que tenía Enron en su momento, generando un boom de compra sobre algo que realmente no tenía valor, que eran las acciones de ese momento de la empresa. Entonces quebraron la empresa al ya generar la pérdida accionaria que se dio en ese momento por las mentiras encontradas en los estados financieros, porque los análisis geológicos precisamente de las reservas dieron que no tenían ese número de reservas y que antes estaban en déficit. Entonces allí generó toda una caída, una pérdida precisamente de valor, o se ajustó el valor, digamos, a la realidad y se quebró la empresa, se quebró Enron. Pero eso fue precisamente porque en su momento la otra empresa, los consultores contables y financieros de su momento, que era tal vez Accenture en su momento, los auditores contables generaron esa manipulación de los estados financieros y generaron una valoración de las reservas diferentes a la realidad. Allí, eso generó toda una problemática a nivel mundial y en Estados Unidos dijeron, no, tenemos que
estandarizar los procesos, tenemos que estandarizar las contabilidades para que todos los países y todas las empresas hablen el mismo idioma. Hablen y puedan entenderse la contabilidad de la misma forma y no la cuantificación de las reservas de otra forma, que en un país se hacía de una forma y se hacía en otro país de otra. Entonces, por ejemplo, en Colombia, antes de las NIF, uno no debía, pero podía cuantificar las reservas en las cuentas, digamos, hacía unas cuentas especiales, ¿cierto? Lo que llamaban unas cuentas de orden en los balances, y en cuentas de orden podía incorporar las reservas o valorizar las reservas de una mina o de una empresa petrolera. Y allí entonces darle un valor que no subía automáticamente los activos, pero sí podía generar una buena posición en los activos gracias a esas reservas. Pero en cambio en Estados Unidos lo que hacían era cuantificar las reservas y subían los activos automáticamente. ¿Sí? Entonces eso era precisamente porque no se tenían normas estándares de contabilidad, normas estándares de contabilización financiera. Entonces las NIF lo que hacen efectivamente, ¿quién fue que me dijo? ¿Felipe? Sí, profe. Muy bien, Felipe. Efectivamente eso es. Precisamente es hablar el mismo idioma y hacer que todos se contabilicen, todas las partidas, todos los activos, todos los pasivos también se contabilicen de la forma que deben ser. Y el patrimonio también. Entonces, pues, no que deben ser, sino que sean de la misma forma. Así que pueden ir a Japón, pueden ir a Europa, pueden ir a Estados Unidos y entender los balances. Y uno como inversionista puede mirar ese balance y entender la realidad acorde con la misma realidad que tiene en el país, porque se contabiliza de la misma forma. Entonces, esas normas lo que hacen es hacer hablar a las empresas el mismo lenguaje. Bien importante. El mismo inglés. Ok, y acá pues tenemos en la parte macro, pues hemos hablado del Producto Interno Bruto, de las tasas, ¿cierto? A nivel general, pues es el crecimiento del país. ¿A qué tasa de crecimiento está la economía? Eso es lo que habla el Producto Interno Bruto. Estamos hablando de empleo, desempleo, la tasa de empleo y desempleo, que es muy importante para un país. Porque en esa misma medida hay mayores ingresos o menores ingresos y hay mayor capacidad de compra o menor capacidad de compra. Entonces, por eso el desempleo es malo. Desempleo no da ingresos a la gente y la gente no puede consumir y la gente pasa, como dicen, necesidades porque no tiene trabajo y no tiene ingresos. Obviamente eso genera toda una serie de problemas, no solamente para las economías familiares, sino para la economía en general. Por eso es muy importante la generación de empleo en un país, ¿cierto? A nivel macroeconómico. Y obviamente el control de los precios, el control de la inflación en un país es muy importante, eso es a nivel macro. El control, pero nosotros como empresarios también tenemos que ver precisamente ya para hacer ese análisis de cómo está la empresa, de los costos de la empresa, de los inventarios, de todos nuestros análisis de empresa como tal, sobre todo para bajar costos y aumentar las ventas, mejorar los ingresos, pues tenemos que hacer esos análisis también de cómo está el país a nivel macroeconómico, porque es diferente tener una inflación acelerada e hiperinflación como en Venezuela, que de hoy a mañana cambia, pues es muy difícil como empresarios hacer y mantener producciones en ese tipo de condiciones que
teniendo unas tasas moderadas de inflación y controladas, donde puedo producir y puedo mantener mis beneficios o mantener mis márgenes de utilidad y beneficios a futuro. En cambio, en Venezuela, pues es absurdo. Hoy una cosa vale 10 y mañana vale 100. Entonces, por eso el salario mínimo, ¿saben cuál es el salario mínimo en Venezuela en este momento? ¿A qué equivale el salario mínimo de Venezuela en este momento? ¿Alguien sabe? No, señor. Es igual a $1. Es decir, el salario mínimo que pagan allí, vamos a suponer que pagan, creo que es 1 millón, es 1 millón tal vez, 1 millón de bolívares. Ese 1 millón de bolívares equivale a $1, o sea, a 3.000 pesos colombianos. 3.300 pesos colombianos. Entonces, y antes uno con 3.300 pesos colombianos, y debido a la hiperinflación que hay allí, pues con $1, pero en términos precisamente de bolívares, pues no puede uno comprar sino 4 huevos o 5 huevos en Venezuela. O sea, es una cosa realmente absurda, ¿no? La hiperinflación tiene totalmente elevada la incapacidad precisamente de compra de los venezolanos, y por eso pues se ha dolarizado la economía, porque es la única forma de poder subsistir. Entonces, ahora en Venezuela, pues lo que se mueve ya no es, los bolívares ya no están inclusive ni en físico muchas veces, porque serían cantidades de bolívares para poder pagar un pan o poder pagar fajos grandes de billetes para poder pagar un pan o poder pagar un huevo. O sea, absurdo. Entonces, ha perdido tanto valor, ha estado tanta la inflación que no es posible comprar así, y ya comprar pues con bolívares en físico, sino pues a través de las tarjetas de crédito, pero todas esas, o tarjetas débito, pero todas estas tarjetas y todo esto también están dolarizándose, porque todo está en función del dólar, que sí tiene valor, que sí tiene presencia como ente de compra, como instrumento de compra en Venezuela. Entonces, se dolarizó la economía en Venezuela, lo mismo que pasó en Ecuador. Pero aquí hay un agravante en Venezuela, que hay hiperinflación. Entonces, esta hiperinflación ha generado toda esta situación en la pobreza, que ha empobrecido al pueblo venezolano, desafortunadamente. Por eso las grandes migraciones a conseguir recursos y a cambiar de situación económica. Eso es lo que ha pasado en los últimos años, las grandes migraciones de venezolanos por todo el mundo. No sé si vieron hace poquito un meme, me pareció terrible, pero es un meme simpático, en el que pusieron la primera foto, esta del Endeavor, que llegó a Marte, y pusieron al lado a un venezolano y dijo, ya llegaron a Marte. Pero ríanse, pues. No, ¿no les gustó el chiste? Sí, estuvo bueno, profe, pero muy cruel. Muy cruel. Muy cruel, sí. Pero bueno, la cosa es que desafortunadamente
sí, les ha tocado migrar de su país por la situación económica. Fíjense que la economía, el manejo de la economía es algo tan fundamental para poder mejorar, tener nuestra capacidad, no solo niveles de subsistencia, sino capacidad de desarrollo, de vida, de nuestras necesidades, de nuestras preferencias, de nuestros gustos, ¿cierto? Crecer, tener riqueza. Entonces la economía tiene que ser muy, muy proactiva, digamos, en ese sentido para sus conciudadanos. Entonces, si no tenemos esas posibilidades, pues grave. Por eso son las migraciones normalmente, para buscar mejorar nuestra economía. En el mundo siempre ha sido así las migraciones, por violencia, por economía, por nuevas oportunidades. Ok, entonces acá tenemos las visiones, ¿no? La visión global, la visión individual. Listo. ¿Cuál es la visión individual? Entonces, la visión individual se ocupa de las conductas de los individuos, de los mercados, de las ofertas y demandas, de las empresas como tal, de la producción empresarial. Y ahí está el representante de la micro principal o el creador, digamos, del padre de la economía y de la microeconomía moderna, que es Adam Smith. Está el libro de él, La riqueza de las naciones, ¿no? Y en el macro, pues tenemos una visión agregada global que se encarga de todo el tema de las expansiones y las recesiones económicas, de la producción total de bienes y servicios de la economía, ¿cierto? Eso es el Producto Interno Bruto, de las tasas de inflación y desempleo a nivel global, de la balanza de pagos de los tipos de cambio. Ahí está el padre de la macroeconomía moderna, es John Maynard Keynes, de la teoría keynesiana, que la plasmó en la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, fue el libro que él hizo, y es el padre de la macroeconomía moderna. Bueno. Listo. Y acá bueno, veamos este videito rápido. Este es un videito muy rápido y mañana seguimos con lo otro. ¿Qué es la economía? Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mira y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Banco Central del Uruguay. Bueno, muchachos, entonces aquí ya vamos. Bueno, el mapa conceptual lo vemos mañana. Y mañana nos vamos a concentrar en las actividades económicas, las fases, los agentes económicos y los factores de producción, ya un poquito más en detalle. Hay cosas bien importantes allí para que entendamos, para entrar con sectores económicos, productivos, sistemas económicos, el flujo circular. Después vamos a ver qué es la eficiencia, la eficacia,
en términos de la productividad y la competitividad. Vemos ciclos económicos aquí, cómo funciona la máquina de la economía, Ray Dalio, esto es bien importante, y venimos con la primera evaluación. ¿Listo? Bueno. Ahí vamos bien. No se preocupen, pero van estudiando. ¿Listo? Pues, Bueno, pongámonos en cámara. Cámara lenta. Bueno, cuéntenme, Camilo, por ejemplo, cuéntenme Camilo, Sergio. ¿Ya habían visto varios de estos conceptos económicos o hasta ahora están repasando? Ya, yo ya los había visto. Sergio, ¿cierto? ¿Y Camilo? Sí, señor, pues ya también es como la noción del tema, que bueno, pues es fundamental y también es importante, digamos, como para comenzar empresa. Ok, ok, muy bien. Felipe también creo que ya los había visto. Felipe Madrigal En el colegio, profe. en el colegio, ok, muy bien. ¿Y Estela? Sí, un poquito. Muy poco, pero sí me acuerdo haberlo visto. Ah, bueno. Carlos Arley y Héctor Luis. no, profe, yo todavía no lo había visto. ¿Héctor no? No. Ok. ¿Y Carlos? Esa parte no la recuerdo muy bien, pero de lo que vamos a ver a partir de mañana, sí, ya lo he visto en cierto modo. Ok, bueno, entonces de todas maneras vamos a repasarlo, pero les aseguro que vamos a ver cosas diferentes, porque cada cosa es diferente y está actualizado. Entonces vamos a ver cosas bien interesantes mañana. Bueno, profe. Bueno, ok, entonces nos vemos, muchachos. Chao. Eso, profe. Hasta luego. Listo, profe.